Bien, en este video vamos a ver las distintas formas de escribir a los números complejos y en particular vamos a estar viendo cómo pasar un número complejo de la forma cartesiana o binómica a las otras tres formas, es decir, a la forma exponencial, polar o trigonométrica. Primero lo que vamos a hacer es una revisión de cosas que hemos visto. En el otro video habíamos visto dos formas de escribir el número complejo, que era la forma cartesiana y la forma binómica. Habíamos visto cómo representar justamente un complejo dado en forma cartesiana y binómica, y en estas formas, qué datos nos ofrecían. En particular, cuando está dada en forma cartesiana, es decir, en forma de par ordenado, como vemos, es un par que tiene un orden y habíamos comentado que la primer componente del par se llama justamente parte real, ¿sí? Va a ser la parte real. Y la segunda componente del par va a ser la parte imaginaria del número complejo. Justamente la forma cartesiana y la forma binómica están relacionadas. ¿Por qué? Porque en ambas usan dos componentes, que es la parte real y la parte imaginaria. La diferencia entre una y otra es que cuando uno lo tiene que escribir en forma binómica, al estar escrita a través de una operatoria de suma, ¿sí? Obvio que B puede ser también negativo, es decir, cuando hablamos de suma puede ser de suma de opuesto, así que en general podemos hablar de sumas o restas. Cuando el complejo está escrito a través de una suma, ¿qué ocurre? Tengo que diferenciar cuál es la parte imaginaria. ¿Y cómo se diferencia? Justamente cuando está escrito en forma binómica, tengo que agregar la i justamente a la componente imaginaria. Cuando está escrita en forma cartesiana, no. ¿Por qué? Porque como dijimos es un par ordenado, tiene un orden. La primer componente es real, la segunda componente es imaginaria. Pero en forma binómica tenemos que aclarar justamente cuál es la parte real, colocándolo como el número real que corresponde, y a la parte imaginaria, justamente a la componente imaginaria, que en este caso es B, le tengo que agregar la i. Fíjense que en estas dos formas de escribir el número complejo están usando como datos, ¿sí? ¿Qué datos necesito? Necesito como datos la componente real, que en este caso es A, y necesito la componente imaginaria, que es B. Y ojo con esto, vuelvo a repetir, la componente imaginaria es B, no es BI, ¿sí? La parte imaginaria es B, se le agrega la I cuando está escrita en forma binómica. ¿Qué habíamos visto también en otro video? ¿Cómo representarlo si está dado con las componentes reales y las componentes imaginarias? Habíamos visto que como está escrito como una forma cartesiana, está relacionada con un punto. Un punto en un par de ejes cartesianos, donde en esos ejes la componente real siempre se ubica sobre el eje horizontal y la componente imaginaria siempre se ubica sobre el eje vertical. Entonces, cuando me dan el par ordenado, cuando me dan la componente real y la componente imaginaria, ese complejo se va a ubicar la parte real en el eje horizontal, si es positiva del 0 para este lado, si es negativa para el otro, y la componente imaginaria sobre el eje imaginario, si es positiva del 0 para arriba, si es negativa del 0 para abajo. Ya hemos visto cómo representarlo, ya sea cuando un complejo es totalmente complejo o cuando es un complejo real o cuando es un imaginario puro, ¿sí? Es decir, vean el otro video si es que no lo saben representar. En este caso lo que vamos a ver ya, la representación ya hecha. Entonces, si tenemos una parte real y tenemos una parte imaginaria, ¿cómo se va a graficar ese complejo? Como un vector donde justamente el extremo está donde termina ese punto. ¿Sí? Ese vector siempre tiene su origen en el 0, 0 y su extremo en la coordenada del punto. Como vemos, la representación cuando está dada en forma cartesiana o binómica se puede hacer directamente ubicando la parte real, ubicamos la parte imaginaria y donde justamente esas dos partes
¿sí? Se interceptan, queda marcado el punto que determina el vector. Esas dos formas, como dijimos, usan para graficar el complejo la parte real y la parte imaginaria. Ahora, como vemos, hay otras formas de escribir al número complejo. Y estas otras tres formas son la polar, la exponencial y la forma trigonométrica. En estos tres casos que siguen, ya no usan, fíjense, la parte real y la parte imaginaria. ¿Qué están usando? Están usando, por un lado, el módulo del complejo, que quería hacer la aclaración que muchas veces, si lo buscan en los libros, el módulo del complejo también aparece como ρ, ¿sí? Pero no es otra cosa que el módulo del complejo. Cuando hablamos de módulo, nosotros vimos también en cuarto que el módulo es la medida del vector. Es decir, lo que me estaría dando es la medida del vector, no la ubicación del vector, sino cuánto mide. Es decir, la distancia que hay de acá, del origen, hasta el extremo, ¿sí? Esta distancia estaría dada por el módulo, ¿sí? Eso es lo que me estaría dando cuando estamos trabajando en forma polar, exponencial y trigonométrica. Y no solo me estaría dando eso, sino que también me está dando el ángulo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la medida de mi vector, pero mi vector puede estar ubicado en cualquier lugar. Entonces, para determinar cuál es realmente mi vector, necesito dos componentes. Una es la medida del vector y otra es el ángulo que forma ese vector con el eje horizontal. Ese ángulo, en este caso, estaría determinado por alfa. Conclusión. ¿Qué ocurre? En las otras tres formas voy a estar usando como datos dos elementos. Uno es el módulo, que como dije recién, se puede aparecer también escrito como ρ, y el otro elemento, este nos da la medida, que es el módulo, y el otro elemento es el argumento o el ángulo, que nos da la inclinación de ese vector. ¿Sí? Con el ángulo solo no bastaría, porque yo tengo el ángulo, lo único que puedo decir es que, bueno, es que está ubicado acá, por ejemplo. Pero ¿necesito qué? Necesito la medida. Conclusión, puede estar dado de 5 formas de escribirlo, 2 de ellas utilizan las coordenadas reales y la imaginaria, y las otras 3 utilizan la forma polar, exponencial o la forma trigonométrica. La forma polar, la forma de escribirlo, pues hay 2 formas que aparecen en libros. Una de ellas es a través de también un par ordenado, donde la primer componente es el módulo y la otra segunda componente es el ángulo. O también lo van a ver escrito en algunos libros como el módulo y como subíndice el ángulo. Y después también hay otra forma que se llama forma exponencial, donde la forma en la que se escribe es el módulo multiplicado por el número e. Recuerden que el número e es un número irracional, 2,61 y siguen infinitas cifras decimales, que figura en la calculadora, pero que en este caso más que nada es utilizarlo como número, es decir, es una forma de escritura. Acá lo que vamos a tener que completar es el módulo y tenemos que completar y colocar el ángulo. Es decir, la forma en la que se escribe es módulo por e elevado a la i y se coloca el ángulo. Como vemos, estas dos son los datos que hay que calcular. Así como hay que calcularlos para esta, ¿sí? Hay que calcularlo, es el mismo dato se va a ubicar en esta forma. Lo que pasa que depende de para qué se use, un profesor lo puede pedir que el complejo esté en forma polar o lo puede pedir que esté en forma exponencial o lo puede pedir que esté en forma trigonométrica. La forma trigonométrica es escribir el módulo por, entre paréntesis, el coseno de ese ángulo más el seno de ese ángulo i. Fíjense que si hicieran propiedad distributiva, esto después lo vamos a ver cuando veamos el pasaje de forma polar, exponencial o trigonométrica a cartesiana o binómica. Si hacemos distributiva, si yo hago el módulo de z por coseno de alfa, me va a estar dando el valor de a, y cuando hago el módulo de z por el seno de alfa, me va a estar dando el valor de b, por eso está acompañado de la i. Es distintas formas de escribir al mismo número complejo. Todas estas formas en las que vamos a escribir el número complejo me van a estar indicando el mismo complejo, el mismo vector, ¿sí? Son distintas formas de escribirlo.
Ahora, una de las cosas que nos va a interesar es ver cómo pasamos de forma binómica cartesiana, es decir, que si me lo dan en forma binómica o cartesiana, es decir, si a mí me dan el complejo en estas dos formas o en alguna de estas dos formas, cómo pasarlo o escribirlo en forma polar, exponencial o trigonométrica. Una de las cosas que necesitamos, como vemos, es calcular que yo voy a tenerlo escrito así. Entonces yo lo que voy a necesitar calcular es lo que me piden de dato, que es el módulo, la medida de ese vector y el ángulo. ¿Cómo vamos a calcular el módulo y cómo vamos a calcular el ángulo si me lo dan en forma binómica? Vamos a deducir las fórmulas a través de conceptos que ya hemos visto. Recordemos, ¿qué nos están dando? Nos están dando un complejo que va a estar escrito o de esta forma, que es la forma binómica, o nos lo van a estar dando escrito en forma cartesiana, es decir, de esta forma. Es decir, que nos va a estar dando como dato es el valor de esta A y nos va a estar dando como dato el valor de esta B. Nosotros tenemos que hallar el valor del módulo y tenemos que hallar el valor del ángulo. Vamos a empezar a cómo deducir y cómo hallar el valor del módulo. Si observamos, acá se forma un triángulo de tipo rectángulo, ¿lo ven? Es rectángulo acá. ¿Y qué datos tendríamos? Tendríamos la base, ¿sí? El valor de A, y tendríamos la altura de ese triángulo, que sería el valor de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar este cateto si nosotros tenemos estos dos catetos? En cuarto hemos visto relación, ¿sí? Entre lados en triángulos rectángulos. Una de las fórmulas que nos permiten calcular o relacionar lados en triángulos rectángulos es un teorema que vimos, que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Y entonces, si nosotros acá vemos, la hipotenusa era el lado que no forma el ángulo recto. El ángulo recto lo forman estos dos lados. Es decir, que la hipotenusa sería esta. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, estaría quedando que la hipotenusa, que es el módulo elevado al cuadrado, es igual, como dijimos recién, a la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos son estos dos. Es decir, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Deduciendo, nosotros queremos despejar el módulo, que recuerden que es lo mismo que ρ, si aparece en otros libros. ¿Y cómo se puede calcular despejando? El cuadrado pasa como raíz. Conclusión, si yo quiero calcular el módulo de un número complejo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a calcular la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Y acá me quiero detener porque acá vienen los problemas en los cálculos que tienen que ver con qué. Uno de los errores típicos es que en vez de colocar el valor de B, colocan también el valor de I. ¿Sí? Y en realidad no, es solamente la componente imaginaria, sin la I. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces la B es negativa o la A es negativa y ustedes no tienen presente que esto hay que colocarlo entre paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque esto nunca puede dar nada negativo. Piensen en esto. Cualquier número elevado al cuadrado va a dar siempre positivo, por más que la A sea positiva o por más que la A sea negativa. Si tengo la componente imaginaria, por más que la componente imaginaria sea negativa, ¿qué va a pasar? Al elevar al cuadrado va a dar ¿qué? Positivo. Conclusión, acá nunca puede dar nada negativo, porque acá vamos a tener un número positivo sumado a otro número positivo. Es decir, que acá nunca nos va a dar nada negativo, es decir, que siempre va a tener el módulo un resultado, ¿sí? Y puede ser un resultado exacto, por ejemplo, si le queda raíz cuadrada de 4, o puede ser un número irracional, ¿sí? Que también lo estuvimos viendo en cuarto, y si nos queda un número irracional, habrá que colocarlo como número irracional. Por ejemplo, si nos queda raíz de 5, lo colocaremos como raíz de 5, siendo 5 primo, o si nos queda raíz de 12, ¿qué tendremos que hacer? Lo mismo que hacíamos en cuarto con radicales, factorizar el 12 y extraer factores del radical, ¿sí? Eso van a tener que repasarlo. Si es que no lo tienen,
de conocimientos de cuarto, pero en realidad la idea es que la raíz, digamos, el módulo esté escrito en forma exacta. No se usa aproximación. Es decir, que si le da raíz de 5, no usen la calculadora para calcular cuánto es la raíz de 5 aproximada, porque ustedes tienen que calcular, ¿sí?, el valor exacto del complejo. Es decir, que no trabajo con aproximación, ¿sí? Se coloca el valor exacto. Esta es una de las fórmulas que necesitamos para pasar de forma binómica a cartesiana. Con esta fórmula estaríamos hallando el valor del módulo, que lo estaríamos completando acá o acá, si está escrito en forma polar, acá si estaría escrito en forma exponencial y acá si estaría escrito en forma trigonométrica. ¿Qué nos queda ver? Nos queda ver cómo calculamos el ángulo, ¿sí? Acá en el ángulo, primero vamos a tomar como referencia, siendo A y B positivos, ¿no? Están en el primer cuadrante. Recuerden, el primer cuadrante de 0 a 90 grados. Teniendo en cuenta eso, otra vez vamos a usar trigonometría. ¿Qué datos tenemos? Tenemos este cateto y ¿qué datos tenemos? Tenemos este cateto, pero ahora ya es una relación que necesito calcular un ángulo, por lo cual, como vimos en cuarto, es una relación de ángulos con lados en triángulos rectángulos. Entonces, tengo que fijarme una función trigonométrica, o seno, o coseno, o tangente. Veamos cuál de las tres tenemos que usar. ¿Qué datos tenemos? Recordemos, el lado opuesto al ángulo recibía el nombre de cateto opuesto, por lo cual tenemos el cateto opuesto y esta era la hipotenusa, que no está participando, porque recuerden que cuando me lo dan, me lo están dando en forma binómica o en forma cartesiana, es decir, me están dando A y B, por más que ahora ya tenga calculado el módulo. Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos, el cateto opuesto, esta es la hipotenusa y esta, ¿qué sería respecto de este ángulo? El cateto adyacente. Conclusión, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. Si recordamos de las funciones trigonométricas, SOHCAHTOA, ¿sí?, una forma de recordar las funciones, ¿qué tenemos? Opuesto y ¿qué? Y adyacente. ¿Qué vamos a tener que usar? La T de tangente. Conclusión, para calcular el ángulo, si quiero calcular el ángulo, tenemos que la tangente del ángulo, como dijimos recién, es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, en este caso, es B, por lo cual la tangente del ángulo es B y el cateto adyacente, ¿quién es? El valor de A. Recuerden que estos dos datos los tengo, A y B. Es B sobre A. ¿Cómo despejamos un ángulo? Recuerden que la función no hay un por entre la tangente y el ángulo, ¿sí? Toda función pasa al otro miembro como función inversa. Es decir, que si yo me quiero quedar con el ángulo, la tangente va a pasar al otro miembro como su función inversa, que es en la calculadora tan a la menos 1 o arco tangente. ¿Sí? En la calculadora figura tan a la menos 1. Y acá, presten atención, voy a usar no solo el valor de B sobre A, voy a usar el módulo de B sobre A. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el módulo? ¿Por qué me interesa el valor positivo de esta división? Porque nosotros vamos a tener que calcular el complejo y el complejo no va a ser siempre como este que va a estar en el primer cuadrante. Si estuviera en el primer cuadrante, obvio que estos dos van a ser positivos, por lo cual lo que me va a tirar el ángulo es un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados. Eso es lo que me va a dar la calculadora como dato. Ahora bien, no siempre el complejo está en el primero. Puede estar en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Vamos a tratar siempre de calcular acá el módulo de esto. ¿Qué quiere decir? Sin importar el signo que tenga B o A, voy a hacer la división y voy a tomar siempre el valor positivo. ¿Qué me garantiza eso? Que el ángulo que voy a obtener siempre va a pertenecer al primer cuadrante. Y ustedes me dicen, ¿y por qué? Si yo tal vez el complejo no lo tengo en el primer cuadrante. Porque teniendo el ángulo sacado en la calculadora del primer cuadrante, yo voy a poder hacer los pasajes a los cuadrantes que yo necesite. ¿Qué quiere decir? Si el complejo está, por ejemplo, dijimos, si A y B son positivos, va a estar en el primer cuadrante. Lo que da la calculadora, ¿sí?, va a ser el valor directamente del ángulo. Pero si el complejo está en el segundo cuadrante, ya no vamos a estar, por ejemplo, hablando de este ángulo, del primero.
ya no va a estar en el primer cuadrante, va a estar en el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que calcular este ángulo, que no es lo mismo que este. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros tenemos el ángulo del primero, como lo dije recién, si el complejo está en el segundo, o está en el tercero, o está en el cuarto, se puede hacer los pasajes a cualquiera de los cuadrantes, siempre que tenga el del primero. ¿Cómo podemos calcular el del segundo? Observen que este ángulo es equivalente a este, ¿lo ven? Es el que se le corresponde a este en el segundo cuadrante. Entonces, si yo quiero ver la medida que hay de acá hasta acá, fíjense que hasta acá sería 180, le tengo que restar esta medida. Es decir, que si yo quiero pasar un ángulo que está en el primer cuadrante, lo quiero pasar al segundo, porque mi complejo está en el segundo, ¿qué cálculo voy a tener que hacer? 180 grados menos lo que me dio la calculadora, menos el ángulo que me haya dado la calculadora. Si está en el tercero, observen que ahora la medida del ángulo es esta. Este ángulo y este son iguales porque son congruentes por el hecho de ser opuestos por el vértice. Al ser opuesto por el vértice, ¿cómo calculo esto? Hago 180 en el tercer cuadrante, 180 más el ángulo del primer cuadrante. Es decir, a 180 le sumo la medida que obtuve del ángulo del primer cuadrante. Y por último, si lo tengo en el cuarto cuadrante, mi complejo, yo estoy hablando de este ángulo. Y observen esto, este ángulo es, ¿sí?, congruente con este, por lo cual sería 360 grados menos el ángulo S del primer cuadrante. Es decir, que en la calculadora siempre me va a tirar este. Pero, de acuerdo a dónde esté mi complejo, voy a poder pasarlo al segundo haciendo 180 menos el ángulo, al tercero haciendo 180 más el ángulo, o al cuarto haciendo 360 menos el ángulo. Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda un poquito más. Pero recordemos que en realidad las fórmulas que van a necesitar, una es esta, ¿sí? Esta es una de las fórmulas, que es para calcular el módulo. Y otra de las fórmulas que van a necesitar es esta, que alfa es igual a shift tan, es decir, arco tangente, ahora lo vamos a hacer en el ejemplo, del módulo de B sobre A. Son las dos fórmulas que necesitamos para poder calcular el módulo y el ángulo y hacer los pasajes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un ejercicio y el ejercicio nos pide pasar el complejo menos 1 menos raíz de 3i. ¿Sí? A mí me lo están dando en forma binómica. Recuerden que si lo tengo en forma binómica, en forma cartesiana, coloco parte real, que es menos 1, y la parte imaginaria, que es menos raíz de 3. Recordemos que acá nunca va la i. Entonces, suponga que tenemos este complejo y el ejemplo y el ejercicio es pasar a forma polar, exponencial y trigonométrica. Bien, ¿qué es lo que tengo que hallar? Primeramente, mi consejo es, lo primero que tengo que ver es dónde está ubicado mi complejo. Por lo cual voy a tener que hacer una representación que no necesariamente tiene que ser exacta, ¿sí? Salvo que me pidan que realmente lo grafique en forma exacta, pero tengo que hacer una representación para saber dónde está. Recordemos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, parte real, ¿qué tengo? Menos 1. Entonces me ubico en menos 1. Suponga que tenemos acá, menos 1. Y parte imaginaria es menos raíz de 3. En negativo, raíz de 3. Raíz de 3, si lo hacen en la calculadora, da aproximadamente 1,7 negativo. Entonces, hacia acá es menos 1, por acá sería menos raíz de 3. ¿Dónde se intercepta eso? Se intercepta aproximadamente, dijimos que lo estamos haciendo en forma aproximada, acá. ¿Qué es lo importante de esto?
que sabemos que nuestro complejo en qué cuadrante está. En el tercero. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Este estaría en el tercero. Eso es importante para el ángulo. No se olviden que es muy importante para el ángulo. Ahora bien, ¿qué tengo que calcular? El módulo y el ángulo. Como dijimos, la fórmula del módulo es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos que ¿quién es a? Este es a. ¿Y quién es b? Sin la i, este es b. Este es a y este es b. En la forma ya cartesiana, fíjense que se ve bien quién es a y quién es b. Guarda, como dije, acá con los paréntesis, porque esto es raíz cuadrada de ¿quién? Paréntesis menos 1 elevado al cuadrado más, ¿sí? Paréntesis menos raíz de 3 elevada al cuadrado. Ven que acá no va la i. Ojo con eso. Y entonces, ¿cómo quedaría el módulo? Menos 1 elevado al cuadrado, dijimos siempre, cualquier número elevado al cuadrado da positivo, por lo cual va a dar 1 al cuadrado 1, 1 positivo. Acá también, cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo, y el cuadrado con la raíz se simplifica, si no lo hacen con la calculadora, y esto le estaría dando 3. En este caso, el módulo está dando en forma exacta, porque me va a dar la raíz cuadrada de 1 más 3, que me da 4. Y la raíz cuadrada de 4 me estaría dando 2. Por lo cual, en este caso, el módulo es 2. La medida de este vector, ¿sí? Sería de 2. Si estamos hablando de la escala de 1 centímetro en una unidad, sería de 2 centímetros. ¿Sí? ¿Siempre da exacto o no? Como dije antes, si da raíz de 5, colocarán que el módulo es raíz de 5. Si da raíz de 12, factorizarán al 12 y extraerán factor del radical. ¿Sí? Pero en general, el módulo se coloca siempre en forma exacta. Ya tenemos el módulo. ¿Qué nos falta calcular? El ángulo. Para el ángulo vimos que la fórmula del ángulo, ¿lo ven? Es arco tangente o tan a la menos 1. Yo directamente pongo tan a la menos 1, ¿sí? Para que vean cómo se usa en la calculadora. Entre paréntesis dijimos del módulo, y guarda con esto, es b sobre a. No es A sobre B. Otra de las cosas que tienen que tener cuidado. Entonces es B, fíjense que lo coloco entre barras de módulo, menos raíz de 3 sobre A, que en este caso es menos 1. Es cierto que acá igual va a dar positivo, pero si diera negativo, como estamos trabajando con módulo, consideramos el valor siempre positivo. Es decir, que en este caso están a la menos 1 y menos por menos me da más, igual dijimos siempre va a dar positivo porque estamos trabajando con el módulo, y raíz de 3 dividido 1 me da raíz de 3. Entonces, ¿qué hago? Agarro la calculadora, ¿sí? Si ustedes tienen la de ustedes, fíjense que ustedes ya la saben usar, ¿sí? Esta es la mía, que es un poquito más complicada, pero bueno, tienen que apretar Shift, ¿sí? La tecla tan, ¿sí? Ahí aparece tan a la menos 1. No sé si se ve muy bien porque mi calculadora, pobrecita, tiene muchos años. Y después ponen paréntesis, ¿sí? Raíz cuadrada de 3. A ver si se ve mejor. Sí. No, mucho no se ve, pero están a la menos 1. ¿Lo ven? Entre paréntesis raíz de 3. Fíjense que si ponen igual, le va a dar 60 grados. ¿Lo ven? Ahí le da 60 grados. Ahora, ¿es 60 mi ángulo? Sería 60 si mi complejo estuviera en el primer cuadrante. Si es en el primero, ya tengo que el módulo es 2 y el ángulo es 60. Pero mi complejo no está en el primer cuadrante, está en el tercero. Entonces yo me tengo que fijar que ¿cómo calculo mi ángulo del tercero? Tengo que hacer 180 más lo que me dio la calculadora. Es decir, que en realidad mi ángulo, ¿sí? Como está en el tercero, porque este siempre va a dar en el primer cuadrante, ¿sí? Siempre este es en el primero, pero mi ángulo está en el tercero porque mi complejo está en el tercero. Entonces, ¿cómo voy a tener que hacer? 180 grados más lo que obtuve en la calculadora. Si esto le da con grados, minutos y segundos, no se preocupen, colocan en grados, minutos y segundos acá y usan y calculan el ángulo que les va a dar en grados, minutos y segundos.
¿sí? No hay problema, no siempre da exacto. Puede dar acá con grados, minutos y segundos. Y entonces, ¿cuál es mi ángulo? 180, ¿sí? Le sumo 60 y me va a dar 240. Es decir, que mi ángulo es 240 grados. Y este es mi ángulo que se ve, que sería este. Esto sería, ¿sí? 240 grados y la medida de este vector sería una medida de 2 centímetros, porque mi escala es de 1 centímetro a una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión, tengo el módulo, tengo el ángulo, puedo escribir cualquiera de las tres formas. Voy acá. ¿Cuál era la forma polar? La forma polar, ¿cómo la voy a escribir? Dijimos que se escribe, hay dos formas que lo van a ver escrito. Paréntesis, módulo, punto y coma, ángulo. Es decir, puede poner así, paréntesis, el módulo es 2. ¿Lo ven? Punto y coma, el ángulo es 240. No es 60, es 240. Esta es una forma, o también lo pueden encontrar escrito de esta forma. El módulo y el subíndice, el ángulo. ¿Qué quiere decir? El 2 del módulo y el subíndice 240 grados. Esta es la forma polar, ¿sí? Así o así. Eso es estar escrito en forma polar. ¿Cómo sería en forma exponencial? Vamos a la forma exponencial. La forma exponencial es z igual módulo, el módulo dijimos que era 2, coloco a la i y coloco el ángulo. El ángulo es 240. Así es escribirlo en forma exponencial. Y la forma trigonométrica es z es igual, observen, el módulo ¿cuánto es? 2 por paréntesis, el coseno del ángulo, es decir, coseno de 240 grados, más el seno del ángulo, es decir, seno de 240 y ahí me quedó fuera de la hoja, ¿sí? Pero acá hay una i. Y entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, si esto está bien, si ustedes acá hacen 2 por coseno de 240 en la calculadora, a ver si se llega a ver. Si yo hago 2 por cos de 240, fíjense, a ver si se ve, me da menos 1, ¿lo ven? Que es la parte ¿qué? La parte real. Y si hago 2 por el seno de 240, es decir, si agarro la calculadora y hago 2 por el seno de 240, ¿qué me da? Fíjense que me da menos 1,73 y sigue infinitas cifras. Y si observan y ustedes hacen en la calculadora menos raíz cuadrada de 3, le da el mismo resultado, ¿lo ven? Por lo cual me está dando esto que es menos raíz cuadrada de 3. Es decir que esto está perfecto y están las tres formas en las que pedí escribir el número complejo. En otro video vamos a ver cómo se pasa cuando está escrito en forma polar, exponencial o trigonométrica a las otras dos formas, que es forma cartesiana o forma binómica.